el libro completo. Es un libro que vamos a ver hoy día, que es La vida sexual en la antigua China. El autor es Robert Van Gulik, y él no es un historiador, pero es lo que podríamos llamar un erudito, ¿no? Es una persona que estudió lingüística, que ha escrito novelas, ¿no? Pero no es un historiador, ¿no? Sin embargo, ¿no? La, la historia, ¿no? Esta vida sexual de la antigua China es muy interesante, ¿no? Tengo el libro, lamentablemente no pude traerlo esta vez, pero ¿de qué trata, no? Fundamentalmente lo que propone es una conexión, ¿no? Entre las ideas o las teorías sexuales que se van desarrollando durante la historia de China, ¿no? Y la vida, ¿no? La vida como se entiende, ¿no? La filosofía, las formas de ser, ¿no? Hay en esta región, ¿no? Entonces, ¿cómo inicia? Eh, Él habla del tema básico que es eh, población que tienen, ¿no? Es muy común la eliminación de las niñas, ¿no? O sea, de las mujeres, ¿no? O sea, se les elimina, ¿no? Al nacer. Pero una forma de no eliminarlas, ¿no? Es de que los varones, ¿no? Se casen con ellas, pero no con una, porque no sería suficiente, sino que los varones tengan varias mujeres, ¿no? Eh, de 10 a más, ¿no? Algunas son sus esposas, o sea, son sus esposas, ahí hay un tema de dote, ¿no? Y todo eso. Y otras, pues, simplemente son concubinas, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo, no? Esto se relaciona con todo el tipo de la filosofía confuciana, ¿no? En donde pues hay un gran respeto hacia los mayores, la familia, etcétera, ¿no? Y entonces una de las grandes tareas de un varón, ¿no? Para poder perpetuar la familia es precisamente tener hijos, hijos, ¿no? Pero sobre todo hijos varones, ¿no? Ahora, por un tema de jerarquía, ¿no? Un tema de, digamos, de racionalidad, ¿no? Es decir, el hombre debe tener solo una mujer, ¿no? O sea, su complemento, ¿no? O sea, en estas ideas de los confucianos, del yin, del yang, ¿no? Etcétera. Entonces, el hombre debe tener como complemento una mujer, ¿no? O sea, su esposa principal, ¿no? Las otras están ahí, digamos, como una ayuda, ¿no? Por si la cosa falla, ¿no? Entonces, si la mujer principal no puede tener hijos, ¿no? Por eso el hombre se casa con más de una, ¿no? Porque puede ser que no tenga hijos con la mujer principal, o puede ser que los hijos de la mujer principal no desarrollen, mueran niños, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, se tiene más mujeres. Las concubinas es el mismo caso, ¿no? O sea, el objetivo de esto es la reproducción, o sea, es tener hijos varones. Ahora, lo ideal, ¿no? Es tener un hijo varón con la mujer principal, ¿no? O sea, porque ese va a ser el hijo que va a heredar, ¿no? O sea, el hijo de la mujer principal. Pero no siempre puede ser así. Entonces, ¿qué tal si la mujer principal es estéril? Bueno, el varón la puede repudiar, o sea, se puede divorciar, ¿no? Pero es muy posible también, ¿no? Que por un tema de dote, porque si la repudia tiene que devolverle la dote, entonces, por lo general, las concubinas, ¿no? O incluso los hijos de las mujeres secundarias pueden ser adoptados por la mujer principal, ¿no? Pero eso significa que la mujer principal va a criarlos, ¿sí? Entonces, como ella tiene que criarlos, pues se lo quitan al niño, ¿no? A la concubina o a las mujeres secundarias, ¿no? Entonces, esto es algo muy doloroso, no es una experiencia muy fea para la mujer que ha tenido el hijo, ¿no? Porque no pasando mucho tiempo, la mujer principal se lo quita y lo cría como su hijo propio, ¿no? Sin que ella ya tenga ningún tipo de relación y contacto con el que es finalmente el hijo que ella dio a luz, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, ¿no? Se trata de que el hijo, ¿no?
como les digo, ¿no? Que los hijos, ¿no? Sean hijos de la esposa principal. ¿Ya? Lo que no siempre, como les digo, se puede lograr, pero es el objetivo, ¿no? Entonces, esto va relacionado con lo sexual, ¿no? Porque imagínense, ¿no? O sea, eh, bueno, los varones, ¿no? O sea, imagínense que tienen 10 esposas, ¿no? O las mujeres, ¿no? Imagínense que tienen un esposo, pero su esposo no solo tiene que estar con ustedes, también tiene que estar con otras 10 o con otras 9, ¿no? Entre mujeres secundarias y concubinas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Sí? Ahora, su esposo, pues no siempre va a ser un jovencito, ¿no? E incluso si fuera un jovencito, ¿no? Va a tener problemas, ¿no? Entonces, las mujeres acceden por turnos, ¿no? A estar con él, ¿no? O sea, un día pues, con una, otro día con la otra, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para el varón es un gran problema, ¿no? Entonces, ¿cómo una de las estrategias a las que recurren, ¿no? Es a no inseminar a la mujer, o sea, retener, ¿no? La eyaculación, ¿sí? Con todas las concubinas y las esposas secundarias, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de retener la eyaculación? De que el acto sexual completo, o sea, con eyaculación más, ¿no? Solamente se lleve a cabo con la mujer principal y no con las secundarias ni con las concubinas. Entonces, el hombre debe estar, ¿no? Y complacer sexualmente a todas y cada una de sus esposas y concubinas, pero con todas ellas debe estar sin eyacular, ¿no? O sea, conteniendo la eyaculación, hasta que llega a la esposa principal, ¿no? Con la que sí, para poder así tener un hijo legítimo que lo herede, ¿sí? ¿Se entiende? Eh, pero ¿cuál es el problema ahí? Que, bueno, no es un problema, sino que se desarrolla toda una idea filosófica alrededor, ¿no? Es decir, los taoístas, ¿no? Empiezan sacan toda una idea de filosofía alrededor, ¿no? Es decir, esta capacidad de contener la eyaculación, ¿no? Lleva a una vida más sana, una vida más plena, y nada menos y nada más que a la longevidad o a la vida eterna, ¿no? Es decir, el hombre que logra contenerse, ¿no? Es un hombre que vive más, que es más sano, ¿no? Que es más longevo, o incluso llega a la eternidad completa, es decir, no muere nunca, es prácticamente un inmortal, ¿sí? Entonces, los taoístas tienen mucho esto, ¿no? O sea, los taoístas eran también, por si se ubican estos que experimentaban con mercurio, ¿no? Para el elixir de la vida, ¿no? Siempre tenían esta obsesión con el tema de la vida eterna, la vida, o sea, el no morir, ¿no? Entonces, y además no solo no morir, sino morir, vivir sano, ¿no? O sea, vivir, o sea, tener muchos años, ¿no? Y vivir como un jovencito, ¿no? Entonces, se desarrolla todo en ideas, ¿bien? Y es, si bien, ¿no? Estas prácticas son generalmente practicadas por los que siguen la filosofía de Lao Tse, ¿no? También, ¿no? Impregnan el confucianismo, ¿no? E incluso el budismo, ¿no? eh, se desarrolla una serie de cosas alrededor, ¿no? Artilugios especiales, habitaciones especiales, pinturas, ¿no? Libros que enseñan, ¿no? Posturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay toda una parafernalia, ¿no? Alrededor de esta ideología, ¿no? De que el sexo da salud, ¿no? Y de que el sexo permite una vida eterna y que además, y sobre todo, ¿no? El sexo permite tener una familia armoniosa, ¿no? Es decir, este tipo de contención permite que todos dentro de la casa estén bien, ¿no? O sea, las mujeres estén bien y el varón esté bien, ¿no? Y no haya problemas, líos, conflictos, ¿no? Eh, la, eh, este tipo de problemas podía producirse muy comúnmente. Por ejemplo, un tema que abordan, ¿no? Es decir, por lo general, la relación sexual de una nueva esposa con el esposo
se hace enfrente, ¿no? O se hace digamos, se hace con la invitación de la esposa principal, ¿no? O sea, la esposa principal está presente cuando la primera noche que el esposo está con una de las esposas secundarias o con una concubina. ¿Por qué? Para evitar conflictos, ¿no? Es decir, la idea más o menos es de que si bien toda mujer es distinta, también toda mujer es igual, ¿no? Es decir, no tiene nada especial, no tiene, que, digamos, un as bajo la manga ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, la relación sexual de ella con su esposo va a ser igual que la que puede tener la esposa principal con el esposo, ¿no? Entonces, no hay ningún secreto, ¿no? Entonces, eso evita, ¿no? Por decirlo así, los celos, ¿no? Eh, entonces, el libro aborda la historia sexual, ¿no? Desde los tiempos más primitivos, que no se tiene mucha noticia, pero que se supone que, digamos, en las comunidades rurales había un gran pleno sexual, ¿no? Sobre todo en las épocas de las cosechas, ¿no? De las fiestas, eh, de las festividades relacionadas con el sembrío, la cosecha, etcétera, ¿no? Y de ahí van evolucionando según las dinastías, según los momentos, ¿no? Cuenta, por ejemplo, la historia de un funcionario, un secretario, ¿no? Un burócrata de una de las dinastías en tiempo de los mongoles, o sea, más o menos en el 1200 y pico, ¿no? En el tiempo de las invasiones mongolas, ¿no? Y cuenta el gran amor que él tiene, ¿no? Con su esposa principal, ¿no? Donde tanto él como ella, ¿no? Son artistas, ¿no? O sea, él es calígrafo, pero también dibuja, ¿no? Y ella también, ¿no? Es poeta, es poetisa, ¿no? Entonces, entre ambos se llevan muy bien, ¿no? Eh, ella es la que escoge a las concubinas de él, ¿no? O sea, ella elige las concubinas de él, ¿no? Y se tienen un gran amor, ¿no? Y todo esto transcurre en el mismo tiempo, ¿no? De las invasiones mongolas, ¿no? En donde hay una gran inseguridad, ¿no? Tienen que salir, ¿no? Dejar todas sus propiedades, ¿no? Que les costaba muchísimo, mantenían un tren de vida bastante, digamos, alto, pero no ganaba mucho el dinero él, ¿no? Entonces ella lo ayudaba bastante, ¿no? Con los ahorros, ¿no? Mantener la casa, dirigir a las otras mujeres, ¿no? Etcétera. Entonces, tienen que huir porque vienen los mongoles, ¿no? Y en esto que escapan, pues pierden todo, ¿no? Lo pierden todo, ¿no? Tienen que vender algunas de las concubinas porque no les alcanza para vivir, ¿no? Y todo un problema, ¿no? Entonces, la vida diaria, ¿no? La vida común, ¿no? La relacionan con la sexualidad, ¿no? ¿Por qué, por qué es importante este texto, ¿no? Porque, como les digo, en primer lugar, no está escrito por un historiador, ¿no? Está escrito por un novelista, ¿no? Y un lingüista, y lo que llamaremos, en buena cuenta, un anticuario, ¿no? Es una persona que le gusta coleccionar este tipo de pinturas antiguas, ¿no? De los chinos, estas pinturas eróticas, ¿no? Es una persona que vive eso, ¿no? O sea, es su pasión, ¿no? Así como a algunos les gusta coleccionar libros, ¿no? No porque les gusta leerlos, sino porque les gustan los libros, ¿no? O sea, les gustan los libros antiguos, ¿no? Los coleccionan los libros antiguos, ¿no? Entonces, más o menos es la idea de él, ¿no? O sea, colecciona pinturas, ¿no? Dibujos o textos antiguos relacionados al sexo, la sexualidad en China, ¿no? Y escribe este libro, ¿no? Que es un libro, como les repito, no escrito por un historiador, pero que sin embargo tiene todas las características de eh, una historia de las mentalidades, ¿no? O sea, es una historia estructural, ¿no? Porque él relaciona, ¿no? O sea, no es que relaciona, sino el sexo es una estructura, ¿no? O sea, es lo que plantea finalmente. O sea, el sexo es una estructura. Es una estructura que cambia, ¿no? Que se va modificando, ¿no? Según las nuevas costumbres, según las invasiones, ¿no? Según las nuevas ideas filosóficas, ¿no? O sea, en la China tiene una historia muy larga. Entonces, hay momentos en que hay conservadurismo, ¿no? Los taoístas son perseguidos, ¿no? Porque se considera, ¿no? Que, por ejemplo, que son, pues, unos pervertidos, ¿no? O sea, según la época, ¿no? A veces se los considera, pues,
maestros, ¿no? de la vida, ¿no? Y otras se las considera unos simples pervertidos, ¿no? Pero, ¿no? Sus enseñanzas, sin embargo, siempre perduran, ¿no? O sea, si bien durante los diversos periodos sus, sus escritos son aplaudidos o prohibidos, ¿no? Pero nunca dejan de eh, reproducirse, ¿no? O sea, nunca dejan de tenerse en cuenta, ¿no? O sea, todos los hombres, ¿no? Incluso cuando son de ideología, por ejemplo, budista, ¿no? Que son bastante críticos de este tipo de tema, ¿no? Incluso cuando son de ese tipo de ideología, o sea, contrarios a los taoístas, ¿no? Igual, ¿no? En su cámara, en su dormitorio, ¿no? Tienen algún folleto, ¿no? De estos donde enseñan a tener sexo, ¿no? Los taoístas, ¿no? Entonces, es una estructura, ¿no? O sea, se mantiene, se conserva, incluso en las persecuciones, incluso en las prohibiciones, ¿no? O sea, tal vez ya no se crea tanto, ¿no? Que va a permitir, pues, una vida eterna, ¿no? O que uno por hacer eso se va a convertir en inmortal, ¿no? Pero continúa perdurando la idea de que es una buena práctica, ¿no? O sea, te enseña algunas cosas, ¿no? Entonces, es una estructura, ¿sí? Entonces, bueno, se los traía a colación, ¿no? Porque creo que podemos ver, ¿no? Hay un ejemplo de estructura que tal vez no es muy tocado, ¿no? en Occidente, ¿no? Mary Weissmantel, ¿no? Señala algo que creo que ya les he dicho en algunas clase anterior, ¿no? Es decir, que nosotros no tendemos, ¿no? En Occidente, o sea, en nuestra cultura occidental, no tendemos a ver el sexo como estructura, ¿no? Aunque sí lo es, ¿no? Les decía, ¿no? Como ella, por ejemplo, interpreta, ¿no? Que los huacos eróticos mochica, ¿no? Que se encuentran generalmente en tumbas, ¿no? Y muchas veces representan, ¿no? A seres esqueletizados, ¿no? O sea, a hombres o a mujeres esqueletizadas, ¿no? O sea, el hombre y las mujeres están bailando, ¿no? A veces entre esqueletos, ¿no? A veces entre seres humanos, ¿no? Con carne y esqueletos, ¿no? Están tocando instrumentos, bailando, ¿no? Besándose, tocándose, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero siempre se encuentran, por lo general, ¿no? Sobre todo los huacos, que son los más representativos, se han encontrado por lo general en tumbas, ¿no? Entonces, Weismantel dice, o sea, ¿cuál es la idea, por ejemplo, de, eh, me olvidado el nombre del que tiene del alcohol, ¿no? Por ejemplo, el alcohol. ¿Cuál es su idea, no? La idea es de que se está representando un castigo, ¿no? O sea, estos son hombres o mujeres que se han dejado llevar demasiado por el vicio, ¿no? O sea, es una cultura que reconoce el sexo como algo normal, común, etcétera, pero, ¿no? Digamos, hay gente que habla del sexo, ¿no? O sea, pues lo practica con demasiada frecuencia, ¿no? Entonces se ha pervertido, ¿no? Entonces, el castigo, la consecuencia, ¿no? Es que se vuelven esqueletos, ¿no? O sea, es decir, se enflaquecen, ¿no? Y finalmente mueren, ¿no? O sea, son como muertos vivos, ¿no? O sea, es un castigo por su lujuria, ¿no? O sea, bueno, claro, el alcohol pues escribe esto a principios del siglo pasado, entonces más o menos se entiende. Pero Weismantel no tiene esa idea, ¿no? Ella plantea, ¿no? De que el problema es de que no lo vemos como lo vería un mochica, ¿no? O sea, el tema, lo importante, como en el caso de los chinos, es la reproducción, ¿no? O sea, la capacidad de reproducir. Ahora, esa reproducción no es cualquier reproducción, ¿no? sé, es decir, los mochicas como nosotros mismos, ¿no? Porque pone bastantes ejemplos al respecto. Como nosotros mismos no conocemos demasiado, ¿no? Cómo funciona el mecanismo de la concepción, ¿no? Es decir, si lo dominamos, ¿no? Si le preguntas a un biólogo, tal vez te explique pues, con todo lujo y detalles cómo es la reproducción, pero si le preguntas a una persona común, ¿no? Es muy raro que conozca, ¿no? Cómo funciona el mecanismo de la reproducción, ¿no? Entonces, es extraño, por ejemplo, ¿no? Y por eso ella pone el ejemplo, ¿no? O sea, a pesar, ¿no? De que, digamos, para nosotros la reproducción también es importante, ¿no?
no es de la misma manera que para un mochica, ¿no? Por ejemplo, porque para nosotros, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tenemos la pornografía, ¿no? Tenemos la pornografía, que muchas veces la confundimos con los guacos, ¿no? O sea, pensamos que los moches hacían pornografía o algo así, ¿no? Eh, pero tenemos la pornografía, pero en la pornografía, ¿no? O sea, a pesar de que es algo que, digamos, es el mismo, representa el mismo acto sexual por la conforme al cual uno fue concebido, ¿no? Pues uno no suele imaginarse a sus propios padres, digamos, en esas imágenes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no, o sea, no relacionamos el sexo con la reproducción, o sea, no relacionamos ni siquiera el sexo con nuestro propio origen, ¿no? Aunque sabemos que venimos de ahí, pero, o sea, no es una relación que hagamos con facilidad, ¿no? O que le hagamos comúnmente, ¿no? Entonces, ella también señala que los mochicas eran algo similar, ¿no? O sea, para ellos la reproducción, o sea, la relación sexual, ¿no? Podía relacionarse, ¿no? Con el final nacimiento de un niño, ¿no? Pero eso no era lo importante, sino lo importante era que ese niño tenía que formar parte, ¿no? De un heritage, ¿no? De una línea de descendencia, ¿no? Una línea de descendencia, ¿no? Es decir, tenía que formar parte de un grupo humano, ¿no? Y este grupo humano no solamente o se señala como de una misma sangre, ¿no? Sino es de una misma cultura, de un mismo ancestro, de mismas costumbres religiosas, ¿no? De un mismo jefe del clan, ¿no? De unas mismas historias, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, no solamente tenía que estar relacionado por el sexo, sino también tenía que estar relacionado, ¿no? Eh, por, ¿no? Una relación sexual, ¿no? Que tuviera la madre del niño que iba a nacer con el ancestro, ¿no? O sea, con el jefe del clan, que era ya una persona fallecida, ¿no? Entonces, posiblemente por eso, ¿no? En las fechas en que los muertos, ¿no? Eran retirados, ¿no? De sus tumbas, ¿no? Y se les hacían ceremonias, no se les daba de comer, de tomar, etcétera, ¿no? Entonces también había partes, ¿no? En las cuales les eran presentadas las nuevas mujeres, ¿no? Que iban a ser, o hombres, ¿no? Que iban a ser integrados al clan, ¿no? Por matrimonio, por relación sexual, ¿no? Y mantenían una suerte de relación sexual, ¿no? Simbólica, ¿no? Obviamente, con los esqueletos de los ancestros, ¿no? Y por eso el motivo de las pinturas, ¿no? Otro punto que tiene, ¿no? Es el hecho de que entre los polinesios, por ejemplo, ¿no? Eh, un- la idea de la concepción no se relaciona demasiado el sexo con la concepción, ¿no? Así como nosotros también no relacionamos mucho el sexo con la concepción, ¿no? Y ellos piensan, por ejemplo, que la mujer no se embaraza por la relación sexual. O sea, sí tienen una idea, ¿no? O sea, que la mujer tiene que haber tenido relaciones sexuales para embarazarse. Pero ellos consideran que el embarazo viene cuando, es decir, una mujer está teniendo relaciones sexuales con un hombre. Entonces, de ahí debe entrar al mar, ¿no? O sea, debe hacer que las olas la bañen, ¿no? Porque entre las olas, ¿no? Están los espíritus de los ancestros. Y los espíritus de los ancestros poseen a la mujer, ¿no? Y la hacen tener un hijo, ¿no? Que viene o que tiene el heritage, ¿no? O sea, tiene la relación de ascendencia con el clan. ¿Se comprende? ¿Sí? Entonces, esta relación, ¿no? Se marca por esos aspectos, ¿no? Y también con aspectos de energía, ¿no? Que es una idea muy similar a la que estamos viendo de los chinos, ¿no? O sea, la idea de energía, o sea, el semen del hombre, ¿no? Tiene una capacidad energética, ¿no? Esta capacidad energética alimenta, ¿no? Durante todo el embarazo alimenta no solo al niño, sino también a la mujer, ¿no? Y es por eso que en los huacos moches se ve muy comúnmente escenas sexuales, ¿no? Entre varones, ¿no? Y mujeres embarazadas, ¿no? Y esto continúa después del parto, ¿no? Porque también hay muchas escenas de huacos moche, ¿no? Donde no solamente está con mujeres embarazadas, sino que también con mujeres que hayan dado a luz y el bebé, o sea, el recién nacido, ¿no? Está al lado de la mujer mientras la mujer lo amamanta al niño, ¿no? Mientras la mujer lo amamanta al niño,
el hombre está sosteniendo relaciones sexuales muchas veces anales, ¿no? Con la mujer, ¿no? Es decir, es algo así como que el hombre, o si no, felaciones, ¿no? De la mujer al hombre. O sea, el hombre le está transmitiendo su energía a la mujer, ¿no? Y la mujer le transmite la energía al niño, ¿no? Que es el hijo del hombre, pero es más que nada que su hijo, es parte del clan del hombre, ¿no? O sea, más que nada lo que transmite el hombre es el significado de la herencia, ¿no? De la pertenencia al clan, ¿sí? Entonces, es algo que está relacionado con el libro que estamos analizando. Entonces, bien, ¿cuál sería la idea, no? La idea básica sería que, como les digo, ¿no? Como plantea Weismantel, ¿no? O como podemos ver nosotros por nosotros mismos, ¿no? El sexo no solamente es un tabú en Occidente, ¿no? O sea, tenemos mucho sexo, ¿no? O sea, hay sexo en la pornografía, hay un sexo en las bromas, hay un sexo en, qué sé yo, en imágenes muy explícitas, ¿no? Pero no hay una idea del sexo, ¿no? Como lo tenían los antiguos, ¿no? Es decir, un sexo con relación a la herencia, a la pertenencia a algo, ¿no? A un grupo, ¿no? Ya no tenemos esa idea. Pero no deja el sexo de ser una estructura, ¿no? Solo que nosotros no lo vemos así, aunque sí es una estructura, ¿no? Es decir, ¿cómo son las relaciones sexuales? ¿Qué tiene que ver la relación sexual con la sociedad? ¿No? Y no estoy hablando de posturas, digamos, liberales, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, de ver si el sexo es natural o de condenar al sexo, ¿no? No, o sea, me estoy refiriendo a lo mismo que hace este autor, ¿no? Es decir, a esta relación, ¿no? Entre el sexo, ¿no? Y las ideas posteriores, o sea, entre la filosofía que acompaña al sexo, ¿sí? Byung-Chul Han, ¿no? Que es un filósofo surcoreano, ¿no? Señala que nuestra actual relación, ¿no? Hacia el sexo del hombre moderno, ¿no? Es una relación narcisista, ¿no? Es decir, porque es una relación que no se toma tiempo, ¿no? O sea, es decir, para tener placer, dice él, ¿no? El placer es una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, es decir, para tener placer uno debe tener tiempo, ¿no? La comprensión moderna del sexo, ¿no? Es no, porque, o sea, es una inundación de pornografía, ¿no? Es una inundación de imágenes explícitas, ¿no? Entonces, estas imágenes explícitas, ¿no? Eh, cambian todo el tiempo, ¿no? Cambian todo el tiempo. Entonces, el sexo es rápido, no hay tiempo para el placer, ¿no? O sea, solo hay tiempo para el sexo, pero no es placer, o sea, se destierra lo erótico, ¿no? Se destierra lo erótico y se queda solamente con lo sexual, ¿no? Y lo sexual es muy individual, ¿no? No muy particular, ¿no? Eh, una idea que es algo similar a la que tiene Zizek, ¿no? Zizek, que también es un filósofo actual, señala, ¿no? Que nuestras relaciones sexuales, él dice, ¿cómo me gustaría a mí tener una relación sexual? Y dice, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hay unos artilugios, ¿no? Que, por ejemplo, son una vagina, ¿no? O sea, imitan una vagina, ¿no? Es decir, tienen una textura como de piel, ¿no? O sea, por dentro, ¿no? O sea, uno introduce y por dentro se siente igual que una vagina, ¿no? O sea, tiene calor, tiene humedad, ¿no? Todo, y tiene contracciones, ¿no? O sea, tiene contracciones, o sea, eh, las personas un hombre puede tener una relación con eso y es muy similar a tenerlas o sea, como si tuviera una penetración real en una mujer, ¿no? Y igual, ¿no? Existen artilugios, ¿no? Que reemplazan el pene, ¿no? O sea, existen estos dildos, ¿no? Que reemplazan el pene, ¿no? O sea, pero tienen una forma, ¿no? Una imagen, una forma de actuar, ¿no? De grosor, dimensiones, etcétera, como un pene, ¿no? Entonces dice, ¿cuál sería mi relación sexual eh, ideal, ¿no? Sería que conozca una mujer, ¿no? Que le invite, ¿no? Y que vayamos a su departamento o al mío, ¿no? A su cuarto o al mío, y juntar ¿no? O sea, juntar su máquina y juntar la mía, ¿no? Y que se pongan ahí entre las dos a tener sexo, ¿no? Mientras que yo, ¿no? Y ella nos sentamos tranquilos a tomar un té y a conversar, ¿no? O sea, es más o menos
la idea de CISEC, ¿no? De una relación sexual plena hoy en día, ¿no? Es decir, no tener esa presión, ¿no? Del sexo en sí, ¿no? Porque posiblemente como una cierta relación a lo que tenía el otro filósofo, Byung-Chul Han, ¿no? O sea, es decir, eh, el sexo, el sexo pornográfico, ¿no? Hace que todo el tiempo uno esté dudando, ¿no? O sea, o sea, es decir, eh, se convierte más en una hazaña, ¿no? Más que en un placer, ¿no? Eso es. Pero ¿qué relación tiene con la sociedad, ¿no? Ahí viene el tema, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación del sexo con la sociedad? ¿No? O sea, con las ideas que desarrolla, ¿no? No solamente con las ideas de filosofía, ¿no? Sino también con las ideas políticas, ¿no? Con las ideas en sí, ¿no? Con la autopercepción social, ¿no? Dónde nos perseguimos, cómo nos perseguimos, ¿no? Etcétera. Esos son detalles que creo que no se tocan demasiado, ¿no? Porque, como les repito, ¿no? Yo estoy seguro que muchos historiadores de la historia de las mentalidades, ¿no? O muchos estructuralistas, ¿no? Les dirían que sí, el sexo es una estructura, ¿no? El sexo es una estructura, ¿no? Pero ahí, ¿cómo ligas esa estructura con la sociedad, ¿no? O sea, cómo armas, ¿no? Una historia alrededor de esa estructura, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Porque creo que no, al menos no conozco muchas historias. Esta es una de las únicas que he visto, ¿no? O sea, no conozco otra historia en verdad, ¿no? Al menos para una historia actual, ¿no? Para una historia antigua, sí, ¿no? Eh, hay varias, ¿no? La de Weizmann, la que les señalo, ¿no? No sé si tiene la traducción, pero si pueden leer en inglés, ¿no? Se llama Moche Sex Pots, ¿no? Y se las recomiendo. Eh, y hay un libro que ahorita no recuerdo el nombre, sobre sexualidad, ¿no? Es la sexualidad en el Perú prehispánico, algo así es el título. Eh, que me permite, no he leído el libro para que les voy a decir, pero he visto reseñas, ¿no? Y me parece que es prácticamente un poco más del alcohol, ¿no? O sea, es la idea de que, bueno, eh, los pueblos prehispánicos no tenían una concepción liberal de la sexualidad, ¿no? O sea, veían la sexualidad como algo natural, ¿no? Etcétera, etcétera, que no le ponían censuras al placer, ¿no? Ni, o sea, disculpen el término, son tonterías, ¿no? O sea, eso no es una explicación, es lo que a ti te gustaría que fuera, ¿no? O sea, pero eso no es una explicación, ¿no? Es decir, son concepciones modernas, ¿no? Llevadas hacia el pasado con mucho voluntarismo, pero eso no es historia, ¿no? O sea, aquí sí estamos viendo, ¿no? Si al menos si les gusta el tema, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Si pueden leer este libro, lo he visto que está, pero no puedo abrirlo, pero pueden buscarlo. Este, si pueden acceder a él y leerlo, ¿no? Van a ver de lo que les hablo, ¿no? Es decir, es una estructura, ¿no? Una real estructura, ¿no? Eh, vista, ¿no? En relación directa, ¿no? Con la sociedad, ¿no? Vista en relación directa con todos los otros aspectos de la sociedad, ¿no? La familia, las relaciones sociales dentro de la familia, las clases sociales, ¿no? Eh, la guerra, ¿no? el, el intercambio, ¿no? O sea, lo que básicamente hemos aprendido, ¿no? O sea, el sexo es una estructura, ¿sí? Bien, ese, eso era toda la clase de hoy día. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir, reclamar? ¿Nada? ¿Me han escuchado si quieren? Sí, sí, lo hemos escuchado, profe. Ya, entonces, Buenas, buenas tardes, profe. ¿Cómo está? ¿qué tal? Bueno, Un poco mejorando de la salud. Está muy sí, interesante la clase de hoy, pero acá los jóvenes todavía creo que en esa parte no tienen mucha experiencia.
Bueno, yo tenía, estoy casado, ¿no? 3 veces, pero como usted dice, no Tres es una veces. estructura, 3, sí, en mi caso 3, claro, sí, es muy importante, ¿no? Pero aunque ahorita es un poco de tabú, se puede decir, en nuestra sociedad, ¿no? Hablar abiertamente sobre el sexo o las relaciones sexuales, ¿no? Porque es un complemento de nuestra sociedad, de nosotros mismos, ¿no? Porque primeramente se empezó que el sexo era solamente reproductivo, ¿no? Para reproducirse, ¿no? La especie de, o nosotros los humanos. Pero eso ya a través del tiempo se ha visto de otra manera, ¿no? Eso como dice, en una pareja también es muy importante la sexualidad, porque en muchos casos, por esos motivos que no hay comprensión, no hay un buen entendimiento en esa intimidad, hay muchas separaciones, ¿no? También, poniendo como es una parte de la vida conyugal, se puede decir. Mm. Bueno, y así, pues, y esa es mucha cosa muy amplia, ¿no? Que a veces, personas lo tomarían a conversar o ampliar, ¿no? Hablar sobre el sexo, ¿no? Finalmente, entonces, como le digo, ahorita en nuestra sociedad, un poquito, se puede decir, hablar de sexo un poquito, como dice, cerrado, ¿no? Pero abiertamente, ¿no? Pero yo digo, pienso que es un complemento de nuestra vida, de nuestra sociedad, que se ha generado, porque creo que Claro, pero desde que... es que es lo que le señalaba, ¿no? O sea, parece, ¿no?, que fuese algo que no está presente, pero en realidad sí está presente, ¿no? O sea, en nuestra... A ver si pueden cerrar su micrófono para no se filtre. Ya. En sí, el, ese es precisamente, ¿no? Es decir, cómo somos, digamos, para que una estructura funcione, ¿no? Básicamente las personas, ¿no?, que viven en esa estructura, que viven dentro de esa estructura, no deben darse cuenta de la estructura, ¿no? O sea, es una de las condiciones de una estructura, es que la gente no piense demasiado en la estructura, ¿no? O sea, la estructura es vista como algo natural, no como algo ficticio o creado, ¿no? Porque donde tú entiendas que es algo creado, pues lógicamente siempre va a haber alguien que quiera cambiarlo, ¿no? Es decir, si es una creación, pues yo puedo tener otra idea de cómo mejorar la creación, o cómo destruir la creación, o cómo empeorar la creación, ¿no? Entonces, la creación deja de funcionar, ¿no? Entonces, una de las cosas esenciales dentro de las estructuras, ¿no?, es que la mayor parte de veces la sociedad ignora la estructura, ¿no? Es decir, la estructura está ahí, ¿no? Pero la sociedad como que es como caminar, ¿no es cierto? O sea, tú cuando caminas no piensas mucho en lo que estás haciendo, ¿no? O sea, no piensas que estás moviendo una pierna, después la otra, ¿no? En qué orden la vas a mover, etcétera. Tu cerebro solamente da la orden, quiero ir a tal sitio, ¿no? Y tus piernas hacen el trabajo, ¿no? Sin que tú pienses demasiado en eso, ¿no? Eh, pero, ¿no? En realidad hay todo un esfuerzo, ¿no? De tus músculos, toda una serie de procesos, ¿no? Pero tú no piensas en eso, ¿no? Entonces, la estructura ideal más o menos funciona así, ¿no? Funciona sin que la gente se pregunte demasiado, ¿no?, sobre cómo funciona, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿no? En nuestra sociedad occidental, ¿no? No es que no haya sexo, o sea, el sexo está en todas partes, ¿no? O sea, hay sexo o sea, tú vas a, bueno, ahora no es tanto, ¿no? Pero si ustedes se acuerdan, en los años 90, ¿no?, con estos cantidad de diarios chicha que había, pues todo era sexo, ¿no? O sea, todo era, o sea, ibas a un puesto de diario, o sea, había mujeres desnudas, o semidesnudas, ¿no? En la internet, ¿no? En las redes, ¿no? O sea, hay una sobresaturación de sexo, ¿sí? Lo que Byung-Chul Han dice es que lo que no hay es erotismo, ¿no? Sí, diariamente. Lo que no hay es erotismo, ¿no? Pero el hecho de que haya un sexo, ¿no?, y que tengamos sexo por todo lado, eso no significa, ¿no?, también que seamos conscientes de la estructura,
¿no? Porque no lo vemos como una estructura, o sea, lo vemos como un tema más de una autocomplacencia, ¿no? De una perversión, ¿no? De un placer prohibido, etcétera, ¿no? Pero no es un tema eh, como lo que usted ha mencionado, ¿no? Por ejemplo, el sexo para las relaciones familiares, ¿no? O sea, la manera de mantenerlo para mantener la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no se habla demasiado de eso, ¿no? O sea, se habla, pero no es un tema que se vea conforme como les estoy explicando que lo veían los chinos, ¿no? Como un tema de que, pues, el tema principal es tener descendencia, ¿no? Porque sin descendencia, pues, no hay familia, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que no haya otras estructuras con las que lo hayamos reemplazado, ¿no? Entonces sería interesante que podamos, o que algún momento, tal vez si les interesa el tema, pudieran tratar, ¿no? De comprender qué estructuras subyacen, ¿no? Creo que Yarumi tiene el tema de prostitución o algo así. Entonces, poder ver, ¿no? Qué temas subyacen ahí, ¿no es cierto? Es decir, no es un tema de que pago a una mujer, ¿no? Como dirían los japoneses, no compro una mujer para un momento de desfogue, ¿no? Hay otras cosas ahí, ¿no? O sea, un tema social, ¿no? Un tema eh, estructural, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, a lo que voy es que hay muchas preguntas ahí que posiblemente no nos hacemos, ¿no? En parte por lo que dice el señor Julio, porque tal vez este es un poco tabú, ¿no? Pero más que tabú, ¿no? Porque tenemos formas de disimularlo, ¿no? O sea, formas de tapar lo que realmente significa para nosotros, ¿no? En una idea que solamente significa placer, no perversión, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero, como les digo, ¿no? En este libro ustedes van a poder ver cómo la sociedad no se refleja en esas relaciones, ¿no? Y cómo la sociedad se condiciona por esas relaciones. ¿Terry, algún comentario? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? No, ¿Alguien quiere profe, participar? Sí. yo estaba más o menos, bueno, no, en primer lugar que de la sexualidad no es ningún tabú para mí, pero el asunto, tratarlo como un objeto de estudio sí me parece relevante en cuanto a que tiene que ver con que la sexualidad es algo también construido culturalmente, ¿no? Por ahí creo que va el asunto, el tema, ¿no? No tanto va por si es o no tabú. Sí, exactamente. Es un tema, lo has dicho muy bien, es un tema cultural, ¿no? Es un tema de construcción, ¿no? Es un tema de construcción. Pero la pregunta siempre cuando uno ve estructuras es ¿por qué la construcción? O sea, ¿qué sentido tiene construir de esa manera? ¿No? O sea, como les digo, ¿no? Entre los moches, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que los esqueletos tienen relaciones sexuales con los hombres o con las mujeres, ¿no? Es decir, tienes que darle una explicación, ¿no? Y de esa explicación viene la estructura, ¿no? O sea, ¿cuál es la estructura principal? Pues la estructura principal es el clan, ¿no? La familia, etcétera, ¿no? Como entre los chinos, ¿no? También. Pero entonces, ¿cuál es la explicación, ¿no? ¿Cuál es la explicación de algunas costumbres sexuales o ideas sexuales que están arraigadas en nuestra sociedad hoy en día, ¿no? O en el pasado. Eso es algo importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedes tomar hay un novelista chileno, que ya sean que soy muy malo con los nombres, no lo recuerdo, pero es un novelista chileno que ha escrito bastantes novelas sobre la guerra del Pacífico, ¿no? Las batallas, ¿no? Etcétera, etcétera. Eh, no lo he leído tampoco el libro, pero he visto reseñas del libro. Y casi todos o sea, todo habla sobre sexo, ¿no? Todo es violaciones, o sea, que los chilenos violan a las peruanas, aquí, allá, así, así, ¿no? En grupo, generalmente, ¿no? Violaciones. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el tema, el punto central en esa idea, ¿no? O sea, ¿por qué una persona no digo que no haya habido violaciones en esa época, ¿no?
Pero por qué un historiador actual, ¿no? Se fijaría de esa manera, o no un historiador, porque es un novelista más que un historiador, pero por qué un historiador actual se fijaría de tal manera, ¿no? Y con tal grado de obsesión, ¿no? Con el tema de la violación, ¿no? Eso es lo que me parece interesante, ¿no? Eh, ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguna idea más? Sí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Intervención? ¿Ninguno? ¿Algo más? ¿Algo más que comentar, intervenir, etcétera? Les repito, les recomiendo la lectura del libro. Me parece que sí, sí se puede encontrar, buscando con calma, se puede encontrar el acceso libre. Y como les digo, es un libro muy interesante, ¿no? Les repito, ¿no? Una de las cosas que más me interesó es que el autor no es un historiador, ¿no? Sin embargo, hace una historia de las mentalidades, ¿no? O sea, habla esencialmente de estructura. Entonces, más allá del tema que tal vez les puede gustar o no les puede, o les puede no gustar, el punto es que leyéndolo van a ustedes notar, ¿no? Eh, Creo que con bastante claridad, mucho mejor incluso que con un neto historiador de las mentalidades, cuál es la idea de la estructura, ¿no? Cómo se relacionan las estructuras, ¿no? Eh, con la sociedad, ¿no? O sea, cómo se relaciona la estructura y la forma social, ¿no? Si yo tengo una determinada estructura, entonces tengo determinadas formas sociales. Y eso es algo que ese autor lo hace muy bien, lo hace de una manera, a mi humilde criterio excelente, ¿no? Entonces les recomiendo la lectura de ese libro. Y también el libro el texto de Weissman, que es un artículo científico. Eh, Está en inglés, lamentablemente, pero sí, si pueden echarle un vistazo, sería muy, muy bueno. Bien. ¿Algo más? ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Algún comentario? Mm, ¿Nada más? Bien, chicos. Como les puse en el WhatsApp, el día de mañana no vamos a tener clases de historia universal porque estamos haciendo ese tema de la malla curricular para el próximo año, ¿ya? Entonces, vamos a estar reunidos los profesores y no vamos a tener no vamos a tener clases, ¿ya? Entonces, bueno, ya no los veo hasta la próxima semana, hasta el próximo año. Entonces, sí, que pasen un feliz año, ¿no? Todos y cada uno de ustedes. Y pues, estudien, ¿ya? Porque no se olviden que también eh, el día martes, ¿no? Vamos a tomar eh, el examen de Historia Universal y el jueves, ¿no? El de Historia de las Mentalidades, ¿no? O sea, el jueves como hoy día. Ya. Entonces, por favor, ¿ya? Fíjense en eso y, bueno, lo reitero, que pasen un feliz año. Ojalá que el próximo año también podamos vernos. Bien, eso sería todo por el día de hoy. ¿Listo? Muchas gracias. Cuídense. ¿Ya?
Nos vemos el próximo año. De igual manera, profe, feliz año. Que la pase bonito. Feliz año con todos, feliz año. Cuídense mucho.